Y en esta tarde hay hermanos que, como les dije, no están con nosotros en esta tarde por asuntos de transporte, pero que ellos van a escuchar la palabra del Señor por medio del Facebook en este momento. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de Marcos, Evangelio de Marcos, el capítulo número 3. Evangelio de Marcos, capítulo número 3. Y vamos a leer ahí una porción que nos toca en esta tarde meditar juntos. Amén, hermano, ya lo tiene. Muy bien. Dice el capítulo número 3, el versículo número 20. Luego entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. Los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían, está poseído por Belzebú, expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado su fin. Ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar su casa. Les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás. Es culpa de un pecado eterno. Es que ellos habían dicho, tiene un espíritu maligno. En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús, se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Le dijeron, ¿quiénes? Les dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Amén. Amén, hermanos. Versículo número 20, cuando dice la escritura, luego, esa partícula luego, no significa que el Señor hizo algo e inmediatamente hace lo otro, sobre todo en el Evangelio de Marcos, ya que en el Evangelio de Marcos no está todo en un estricto orden cronológico.
la narración no está evento tras evento, sino que sencillamente se emplea no de una manera literal, solo para pasar a otro evento, pero eso no significa que es al instante. Quizás pasaron unos días después de lo que estudiamos la semana pasada, y no hay que tomar muy literalmente la palabra o la partícula que dice y se agolpó, de modo que el versículo 20, sí, luego Jesús llegó a una casa. No hay que tomar muy literalmente esto. Ahora, entró a una casa y miren esto, dice, a tal punto que se llenó de tal manera, dice, que ni siquiera podían comer. Hermano, la obra de Dios demanda dos cosas en el caso aquí de este versículo. Primero, demanda que nosotros nos entreguemos a Dios de corazón y le sirvamos. Y dejemos de pecar. Eso es lo primero. Servirle a Dios, dejar de pecar, de hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y en segundo lugar, demanda de que dejemos cosas que no son necesariamente pecado. Para muchos cristianos, cuando quieren servir a Dios, ven quizás la parte bonita, voy a decirlo de esa manera, de servir a Dios, de predicar o de hacer tantas cosas en la obra de Dios. Y se cree que solamente el dejar de hacer lo malo es suficiente para estar apto para servir a Dios. En el caso aquí no era malo que Jesús y sus discípulos comieran. Y hay otras ocasiones cuando el mismo Cristo se presenta ante la mujer samaritana, mientras que los discípulos fueron a comprar para comer. Cuando Él regresa, o cuando ellos regresan, lo hallaron hablando con esta mujer. Y entonces le dijeron, Señor, mira, aquí tenemos pan. Y Jesús dice, tengo un pan que viene del cielo. Es decir, que en ese momento, lo más importante en ese momento era hablarle a aquella mujer de la necesidad espiritual. No era comer. Y aquí en este punto es lo mismo. Se llenó de tal manera que la gente o los discípulos no podían ni siquiera comer. ¿Cómo estaría de apretado ahí que quizás agarraban el plato algo y había uno entre el plato y el brazo y no podía llevar la comida porque estaba muy llena la casa? Y ese detalle es importante porque hay cosas que Dios nos pide de dejar de hacer a veces que no son necesariamente malas, pero que demandan de la obra de Dios. Por eso es que no es fácil encontrar obreros que renuncien no solo a los bienes de este mundo, no solo al pecado de este mundo, incluso la Biblia dice más. Jesús dice que renuncia a su propia vida. Renunciar a su propia vida, renunciar a los sueños que uno tiene, sí, renunciar a todo, estar dispuesto a renunciar a todo por seguir a Cristo. Eso está claramente estipulado en la Escritura. Estar dispuestos a dejarlo todo, a perderlo todo. Pablo dijo, lo he dejado todo por amor a Cristo. Eso es lo que se llama el discipulado y como les digo, no abunda en estos días discípulos que estén dispuestos a dejarlo todo. Donde Dios va pidiendo cada vez más y uno va a tener que morir más a sí mismo y quizás dejar de hacer cosas que no son necesariamente malas, que uno las hacen y está bien, pero otros que sirven a Dios no la pueden hacer. Es como lo que dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y como cristiano a mí todo no me conviene, aunque no sea pecado, no me conviene. Y más como ministro del Evangelio, hay cosas que uno renuncia. Y debe renunciar. Porque sabe que puede de alguna manera perjudicar
la obra de Dios. Y como le digo aquí, Marco deja claro ahí que Jesús no comía o no podía comer porque la casa estaba llena, porque era un tiempo donde se tenía que predicar la palabra de Dios. Por eso yo le decía en el anuncio, hay cosas que quizás usted ya tiene previsto de estar en la familia a partir de las 10 de la noche, en la casa, el 31, y vengo yo con este mensaje de decirle, no hermano, usted no va a estar allá, tiene que estar aquí, luego va a estar allá, y quizás usted igual va a ir, tiene la libertad, pero ahí está el punto, que no es que esté malo, sino es malo, pero a veces Dios nos demanda cosas, renunciar a cosas que no son necesariamente malas. ¿Me entienden? Entonces esto no estaba previsto con el anuncio, porque yo no sabía que iba a anunciar esto, pero pega perfectamente. Perfectamente. La obra de Dios en ocasión demanda de dejar cosas, hermanos. Ahora, otro detalle, y por eso es que es importante leer la Biblia despacio. Algunos se preguntan qué es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es un pecado imperdonable. Dios no perdona tal pecado. Todos los pecados, dice Cristo, son perdonados, menos este. Y quizás a veces por no tomar en cuenta el contexto de lo que el Señor está haciendo aquí, es que es difícil de entender, pero no es difícil de entenderlo. Primero un poco de contexto. Vea el versículo aquí 20, dice, luego entró en una casa. En una casa. En la casa. ¿Quién está en la casa? Primero es una casa. ¿Quién está en la casa? Lo vamos a ver. Está en la casa todos aquellos que Él viene a buscar. Hay paralíticos sanados, hay pecadores que dejaron de pecar. ¿Quién está en esa casa? Está la iglesia que Él empezó a fundar. Ahí está, en una casa. Paralíticos cojos o ex cojos, ex leprosos. Tienen ahí a Cristo en una casa con esa gente que se llama iglesia, pero también tiene a los fariseos y también viene la familia de Cristo. Y generalmente Marcos muestra muchas veces una especie de sándwich. En el caso aquí presenta primero la familia que viene a buscar a Cristo, la situación y la parte final, la familia otra vez. Entonces es como una especie de sándwich que hace. Yo no sé por qué Marcos hace eso, pero Marcos lo hace así. Entonces, primero vemos la casa, Jesús está dentro de esa casa, está predicando, hay una nueva familia que se está fundando, que es la iglesia, y en esa casa, como le digo, está representado ¿quién? Está representado Israel, porque ahí están los líderes religiosos, está representado los líderes de la ley, está representado la familia porque viene, y está representado la nueva familia que es la iglesia. Por eso le digo, cuando leemos el Evangelio, es decir, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Quizás por ahí deberíamos empezar. ¿Cuánto? 66 libros. 66 libros para mostrar la historia de la humanidad, para enseñar todo lo que el Señor quería enseñar, solo 66 libros. Eso nos muestra que cada detalle importa. ¿Le doy un ejemplo? Pero dígame algo por lo menos, sí, amén. Bueno, por ejemplo, dice la Biblia que se acabó el diluvio y que Noé, que hizo después, salió del arca y construyó y plantó una viña. Pero ¿y por qué dice eso? Después se emborrachó. ¿Pero por qué ese detalle? Porque antes no se plantaba. Antes del diluvio nadie plantaba nada. Y después del diluvio, como cambió toda la fisionomía de la tierra, cambió el clima,
Entonces, por primera vez empieza a plantar. Se dan cuenta que pues son solo 66 libros, entonces cada detalle importa. Y aquí el detalle es que Cristo va, oigan bien, va a una casa. Pero ¿cuál es el contexto? El contexto es que la ley de Dios se enseña y se hacen sacrificios en Jerusalén. 2. La ley de Dios fuera de Jerusalén se enseña y se habla de Dios en la sinagoga. Pero Cristo no está ni en el templo ni en la sinagoga. ¿A dónde está? En una casa. Está rompiendo todos los paradigmas de su momento. No puede ser posible que este maestro esté perdonando pecado fuera de Jerusalén sin hacer sacrificios, sanando el día sábado, tocando a los leprosos y enseñando no en Jerusalén, no en el templo, no en la sinagoga, sino en una casa. Miren la importancia de los grupos familiares. Ahí está la casa. Ahí está Cristo. Entonces, vea el contexto en el cual está Cristo. El contexto es que eso no se puede hacer. Eso no está bien. Eso es estar loco. ¿Saben? La palabra griega no es fuera de sí. La palabra griega ahí es trastornado. Vea por qué dicen que está endemoniado. Viene Cristo rompiendo los moldes religiosos, haciendo todo lo contrario de lo que hacían los religiosos en ese tiempo, y los modelos que estaban establecidos, viene Cristo y los va rompiendo uno por uno. Y está en una casa, y ahí está Israel, y ahí está la iglesia, y ahí está la familia judía, la familia paterna de él, materna de él, pero que es una familia que está entre chicha y limonada. Es decir, que está entre convertida y no convertida, entre dejar la ley y seguir a Cristo. Y está la iglesia, la que Cristo vino a comprar con su sangre, a los que ya sanó, a los que ya perdonó pecados. Ahí está. Mire, en una casa se concentra todo. Ahí está todo. Y Cristo está haciendo algo fuera de lo común, enseñando la verdad en una casa. Ahora, eso para nosotros 2000 años más tarde quizás no tiene mucha importancia, pero para el judío sí lo tiene. Y fíjense esto, hermanos. Jesús, cuando Él está enseñando, los maestros de la ley están ahí para acusarle. Este es un punto muy importante. Ellos empiezan a llegar a la conclusión, no solamente los líderes religiosos, sino que también la familia, porque la familia de él, el papá, no sé si José estaba vivo, sus hermanos, sus hermanas, sus primos, sus tíos, yo qué sé, toda esa familia está también pensando lo mismo que está pensando el liderazgo judío. ¿Y qué es lo que está pensando el liderazgo judío? Está pensando que este maestro está endemoniado, está loco. Un poco de contexto en este aspecto. En esos tiempos, no sé ahora si la hechicería y la brujería ha progresado o se ha modernizado, pero en esos tiempos un hechicero invocaba un espíritu mayor que el otro espíritu que estaba ahí, para que el espíritu mayor pueda ocuparse del espíritu menor. Y los enemigos de Jesús llegaron a la conclusión de que Jesús invocaba un espíritu mayor para echar afuera a los espíritus menores. Por Belzebut echa fuera a los demonios.
porque los exorcistas es lo que hacían en ese tiempo. Y cuando en Israel se hablaba de alguien que estaba endemoniado o loco, generalmente se asociaba la locura a una posesión demoníaca. Cuando alguien estaba loco en ese tiempo, como no estaba la medicina que está ahora los locos sabemos cuando están locos y cuando están endemoniados un poco. Pero en ese tiempo todo el mundo que estaba fuera de sí estaba endemoniado. Generalmente se decía que estaba endemoniado. Y el punto es que se asociaba la locura a eso, a la posesión de demonios, y los falsos maestros a veces estaban inspirados por demonios. Eso es lo que creían los maestros de la ley, los sacerdotes, los líderes religiosos. Pero eso, oiga bien, eso es bíblico. Pablo dice en Timoteo dice que los tiempos finales vendrán espíritus de demonios enseñando doctrina de demonios. Es decir, que espíritus malignos inspiran a los seres humanos incautos para enseñar falsedades. Entonces, el liderazgo religioso viene viendo y observando a Cristo. El liderazgo religioso de Galilea está ahí y quizás está llevando información a Jerusalén. La información es honesta, hecho abajo el sábado, está tocando a los leprosos. Entonces, por eso que el versículo 21, el versículo 20 dice, el versículo 22, los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén. O sea que aquí viene la élite, ya ya viene la Inquisición. Ya llegó la Santa Inquisición para agarrar a Cristo, sobre todo a este loco que está endemoniado enseñando cosas fuera de sí en una casa, ni siquiera en una sinagoga ni tampoco en el templo. Ahora no es por nada, pero yo anoté aquí la Santa Inquisición. Ahora, escuchen bien esto, hermanos. ¿Me están escuchando, no es cierto? Muy bien. Ahora, el punto es este. Los parientes se empezaron a dar cuenta que Jesús, o a los ojos de ellos, Jesús estaba rompiendo todos los moldes de su tiempo. Ellos llegaron a la conclusión, según el versículo 21. Vea conmigo. Cuando lo oyeron los suyos, sus parientes vinieron para prenderle porque decían que estaba loco, trastornado. Ellos sabían que si a Jesús la Santa Inquisición lo agarraba de Jerusalén, algo le iban a hacer. Matarlo no podían matarlo porque no tenían autorización, porque estaban bajo el yugo romano. No tenían esa autorización para matar. Por eso es que se sirvieron de las autoridades para matar a Cristo. Pero su familia se enteró y dijo: si vienen de Jerusalén, lo acusan a Jesús, a nuestro hermano, quizás María, a mi hijo o a mi primo, lo van a matar o le van a hacer algo. Por lo tanto, vayamos primero nosotros. Por eso que el versículo 21 dice, y llegaron los parientes, y dice, cuando llegaron, entraron los parientes, salieron a hacerse cargo de él y dijeron, este está loco. Y sabe que la palabra ahí, cuando dice, cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él, la palabra ahí no es hacerse cargo, la palabra ahí literal es, vinieron a arrancarlo de ahí para llevárselo a la fuerza. Vino su familia a sacarlo y arrancarlo de ahí porque sabía que venía la Santa Inquisición de Jerusalén y que querían matarlo, o querían quizás matarlo, sí, porque eso es lo que tramaban de alguna manera. Y lo pudieron hacer, pero querían llegar primero que los maestros de Jerusalén. Algunos piensan que Jesús ahí o la familia quería hacerlo retornar otra vez al código familiar de su tiempo, que era el mayor de la familia, tenía que sustentar a la familia y entrar dentro del marco familiar. Puede ser, pero el contexto muestra mejor
o más bien muestra que aquí lo que hace la familia es querer quizás salvarlo de los que vienen de allá arriba, de Jerusalén. Ahora, si acusaban a Jesús de blasfemio, si acusaban a Jesús de loco, de endemoniado, a la familia la iban a humillar, iba a ser terrible para ellos. Entonces querían encontrar a Jesús antes que llegara a los demás. Versículo 22, y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, ahí hay otro detalle más que no podemos saltar por alto. Los escribas que habían descendido de Jerusalén. Los valores del reino de Dios son diferentes a los valores del mundo, eso lo hemos dicho en muchas ocasiones. Y aquí la palabra o la frase, habían descendido. ¿Por qué dice habían descendido? Porque Jesús estaba en la Baja Galilea. Jesús estaba abajo. Y arriba vienen los grandes a ver qué está pasando con Jesús. Marcos, este evangelio siempre muestra a Jesús abajo y a los otros arriba. Siempre está esa marca para mostrar que Jesús no estaba con los de arriba, sino que estaba con los de abajo. Descendió la élite a ver qué pasa allá abajo en la Baja Galilea, donde está la gente pobre e ignorante, que dicen que ahí hay un Galileo que está queriendo hacer un revuelto. Los religiosos bajan de las más altas esferas de poder para ir a buscar a aquel Galileo o aquel carpintero. Bajan de Jerusalén. Pero bajan a atacar a Jesús. Quieren atacarlo, quieren prenderlo, quieren hacerlo pasar por un endemoniado. Vea el versículo 22. Dicen, tiene a Belzebut y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. ¿Ven? Este es un hechicero que invoca al demonio más grande para echar al demonio más chico. Y aquí los ataques vienen de dos frentes, del frente religioso y del frente de la familia. Hay maestros ahí en Galilea que han hecho la guerra al Señor, pero estos tienen más prestigio porque estos vienen de Jerusalén. Estos vienen de la alta, de la élite. Y con esta afirmación de ellos lo que hacen es querer anular la fuerza de las señales de Cristo. ¿Hizo esto? Satanás lo hizo. ¿Sanó a este enfermo? Satanás lo hizo por el poder satánico. Entonces la estrategia era, para estos tipos, es poner en jaque a Jesús. En otras palabras, dejarlo, o hacerlo pasar por un loco. Y si lo hacen pasar por un loco, ganan, porque entonces de boca a oído se hace pasar, no le hagan caso a este, está loco, está endemoniado. Entonces, como querían dejarlo inutilizado, o sí, dejarlo en jaque, dejarlo sin poder maniobrar nada, porque ya está calificado como un loco. Este está loco porque está haciendo cosas que no entran dentro del molde judío, y como está haciendo eso, por lo tanto este tipo no puede hacer otra cosa que hacer las cosas por medio del poder satánico. No le hagan caso, está loco. Y la familia también viene a reforzar la cosa. Ya la familia había venido, pero Cristo no le va a hacer caso. Entonces vienen los religiosos y le dicen que tú estás haciendo lo que estás haciendo, rompiendo los moldes y las tradiciones de los ancianos y tantas cosas que ellos habían inventado. Lo estás haciendo porque estás endemoniado. Estás poseído. Hasta la misma familia estuvo a punto de caer en ese error de demonizar a Cristo, porque la misma familia dice que estaba loco.
Y para ellos loco es una persona poseída. Muchos en la historia de la iglesia fueron tildados de esa manera. La religión tiene esa estrategia de hacer pasar a los cristianos por locos, por fanáticos y por cuantas cosas más. Pudiéramos contar cuántos casos de sufrimiento de la iglesia de Cristo por religiosos que tomaron esa misma estrategia de hacernos pasar por locos. Conozco la historia de un hombre llamado Juan Alves. Tuvo el permiso de enterrar a su hija de 6 años en el único cementerio público que había de la ciudad. Por ser pobre, este hombre tuvo que hacer la inhumación, enterrar a su hija de 6 años, cavando él mismo. Y él mismo enterró a su hija. Juan era protestante o luterano. Ustedes saben que en América Latina era, en esos tiempos, estoy hablando del año 1905, este es un protestante. Incluso creo que, no sé si mi esposa me decía ella que le enseñaba el sacerdote católico cuando pasaba frente a una iglesia protestante, tenía que hacer así para no respirar los demonios que estaban adentro. Sí, ella lo vivió. Así le enseñaba el diablo ese. Pero en este caso aquí, este hombre va y entierra a su hija de 6 años y esto está en la historia, porque esto sucedió en Brasil. Pero lo que no sabía Juan era que el cementerio estaba a cargo de un sacristán. Por eso, hermano, este asunto de que el poder religioso está separado del poder del Estado, eso está bien. Porque si no fuera así, los cementerios serían musulmán, judío, protestante, católico, y usted está en su ciudad y el único es, yo qué sé, musulmán, pues no lo puede enterrar ahí porque no es musulmán. En cambio, los cementerios son de la comuna, punto. Ahí de todas maneras van para el mismo hoyo, pero es de la comuna. Pero en esos tiempos no era así. Entonces se enteró el sacristán que un protestante había enterrado a su hija ahí. Este avisó al vicario, el cual le avisó al juez de derecho, y decidieron que Juan desterrara a su hija y la fuera a enterrar a otro cementerio. Y tuvo que ir a desenterrar a su hija y cargarla 12 kilómetros muerta encima de él para ir a enterrar a un cementerio que no sea un cementerio católico. Eso ocurrió en el año 1910. ¿Por qué? No que los protestantes huelen feo, los protestantes están locos, están endemoniados. Principio del siglo XX, un sacerdote calentó los ánimos de su pueblo igualmente, en una ciudad en Brasil igual. Y este hermano lo que hacía era distribuir tratados. Pero la turba fue tan violenta que tomaron a este hombre, hicieron una hoguera, lo quemaron a él y con él los tratados. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. De eso estaba hablando. ¿No creen ustedes que no era una aflicción que a Jesús le dijeran que estaba poseído por demonios? El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Santo de los Santos, que dijeran que está endemoniado. El solo hecho de vivir en medio de pecadores para Cristo fue una aflicción. Imagínense que le digan que está endemoniado.
Cuando se descredita. El pastor Fosley una vez me mostró una foto de un diario de los años 60, creo, donde el sacerdote de una ciudad donde él fue a predicar dice: este hombre hace milagros por el poder del enemigo, del diablo. Entonces, cuando se logra calificar la obra de Dios, se logra de poner en el terreno diabólico, entonces se descalifica y el enemigo saca ventaja. Entonces, los enemigos de Jesús sabían que al ponerlo en ese terreno, él iba a quedar descalificado. Versículo 23, y llamándolos junto, así les dijo: vengan, le voy a decir algo. Y le hace esta pregunta muy sencilla: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Es lo más sencillo, eso no hay teología ahí. ¿Puede Satanás pelear contra sí mismo? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ya están congelados? ¿Sí frío? No. El Señor les pregunta: ¿puede una casa estar dividida y seguir en pie? Y si Satanás, verso 26, se levanta contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer. Ha llegado su fin. Entonces eso significa: yo no estoy echando fuera por demonios, porque Satanás no está dividido. El Señor está enseñando ahí algo, que Satanás no se divide. Lo único que se divide somos nosotros. La iglesia se divide, pero el diablo no se divide. Él sabe que el día que se divida, su reino se acaba. Y por eso es que el diablo busca la manera de dividirnos a nosotros, familia, iglesia, hijos, etcétera. Busca la manera de dividirnos, porque él sabe que el momento que divide para mejor reinar, se dice. Verso 27, pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. ¿Qué significa eso? Significa que Cristo ya al diablo lo había amarrado. ¿A dónde lo amarró? Lo amarró cuando salió del desierto, cuando lo venció en esa tentación. La victoria moral de Cristo en el desierto. El enemigo ya está atado. ¿Oyeron? ¿Oyeron? Está atado. Le voy a leer una profecía de Isaías 49. Dice, hablando de esto, Isaías 49, 24. ¿Se le podrá quitar la presa al poderoso? ¿O rescatar al cautivo del tirano? Ciertamente así dice el Señor. Aún los cautivos del poderoso serán recobrados, y rescatada será la presa del tirano. Con el que contienda contigo, yo contenderé y salvaré a tus hijos. Ese es el punto. De que la profecía estaba de que un día el fuerte iba a ser atado y se le iban a quitar las propiedades. Escuchad las palabras de un hombre que escribió en el siglo XVI llamado Juan Bunyan en el libro del Progreso del Peregrino. Ahora vi en mi sueño a cristiano que se apresuró a la casa para ver si podía hospedarse en ella. Miró atentamente, divisó 2 leones en el camino. ¿Cómo presenta Satanás la Biblia? Como león rugiente. 2 leones. Ahora veo, pensó, en los peligros que estabas, en la desconfianza que estabas y temeroso que estabas. Los leones estaban encadenados, aunque él no vio las cadenas. Escuche bien esto, hermano. Esto le va a ayudar, aunque sea la última predicación de su vida que oiga hoy día. Escuche bien. El peregrino al principio no vio las cadenas de los leones que estaban atados. No las vio.
Y como no las vio, imagínense ver dos leones. Entonces, dice, se atemorizó y vaciló, casi resuelto a volverse en pos de volver atrás. Pues creyó que no les espantaba, no le iban a espantar hasta matarlo, pero no quería cruzar porque él no veía las cadenas de esos leones. Más vigilante, viendo que Cristiano se detenía como pensando en regresar, le dio gritos y dijo: tan poco ánimo tienes. No temas a los leones, porque están atados y están puestos allí para prueba de la fe y para descubrir quién tiene fe y quién no tiene. Está bueno eso. Es decir, que el diablo está aquí para ver si tenemos fe o no, hermanos. Pero de estar atado, está atado. El diablo está atado. Juan Bunyan lo saca de la palabra de Dios. Y él no son historias de él. La palabra de Dios dice que el hombre fuerte está atado. El Señor lo ató. Y por eso es que nosotros somos libres, porque nosotros éramos esclavos de Satanás, dice la Biblia. Pero vino el poder de Dios y nos arrancó de las manos del enemigo, porque está atado. No le tenga miedo a los brujos ni a las brujas. Cuando le pidan una foto de usted, déla con una cara así. Ay, hermano, siempre cuento esto, el hermano Mario contaba él de que unos diáconos le vinieron a hablar, algo así fue que le dijeron, hermano, dice, vinieron a reportarse 2 brujos a la iglesia, tienen fotos suyas y le están haciendo brujería. Entonces el hermano le dijo, bueno, pero eso hace, yo creo que los brujos se secaron haciendo brujería. ¿Por qué? Porque Satanás, el león, está amarrado. Él no anda haciendo lo que le da la gana, hermanos. Dios lo tiene bajo control. Lo tiene bajo control. Esta semana, no recuerdo qué día fue, mi hija estaba durmiendo en la casa con sus 2 bebés y de repente ella despierta y habían 3 ladrones en la casa. 3. Y ella estaba sola. Y yo le conté a ellos, le dije, cuando ustedes vinieron a mi casa el otro día, yo veía a mi nieta jugar y saltar y jugaba. Pero no sé, nació algo tan profundo en mi corazón, el deseo de orar por ella, en ese momento. Y mientras yo la veía jugar y conversando y discutiendo, yo oraba en mi corazón. Y yo decía, Señor, guárdala. Yo no sé por qué estoy orando esto, pero yo oraba, guárdala de todo mal, guárdala. Y cuando ella despierta, pues adentro habían tomado 2 computadoras y cuando fueron hasta el cuarto donde estaba ella. Y cuando la ven, yo no sé qué cara le habrá puesto ella. Quizás la cara que le pone cuando su esposo se asusta, algo así, ¿no? Pero cuando la vieron, 3 huyeron. Si eran 3, fácilmente le hubieran podido hacer daño, pero no le hicieron daño, porque Satanás está amarrado. Eso es para que despierte. Está amarrado. Oh, cuánto nos odia Satanás. Cuánto odia la obra de Dios. Pero está
amarrado. Yo he tenido el privilegio de orar por personas endemoniadas, espíritus malignos. Fuera, 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 fuera. Porque está amarrado y se va. Yo tuve en mi casa una joven que tenía problemas gravísimos, me acuerdo. Y yo le dije a la familia que la trajeran a mi casa. Y cuando empezamos a orar por ella, empezaron a manifestarse demonios y gritaba, hermanos, era increíble. Éramos no sé cuánto éramos ahí y no la podíamos tomar. Hablaba con voz de hombre y era mujer. Y oramos y echamos fuera a los demonios. ¿Por qué? Porque está atado. Y los demonios salieron. ¿Por qué? No, con ustedes está suelto, hermano. El diablo está atado. Está atado. El diablo está atado, hermanos. El hombre fuerte fue atado, dice el Señor. Y aquí les viene el mazazo, verso 28. En verdad os digo. Cuando el Señor dice en verdad, cuando dice en verdad os digo, cuando está diciendo en otras palabras, les voy a decir una ciertísima verdad, inconmovible verdad. Eso es lo que está diciendo. En verdad os digo que todos los pecados serán perdonados, los hijos de los hombres. Las blasfemias contra el Espíritu Santo, pero y la blasfemia que blasfemen, dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu no tiene jamás perdón, sino que es culpable del pecado eterno, porque decían tenía un espíritu inmundo. Se trata de un juicio grave que le hacen a Jesús. Pero este pecado se comete de dos maneras: hablando, si blasfema, o escribiendo, pero hablando, si blasfema. Jesús soportó de todo. Le dijeron endemoniado, le dijeron, su familia le dijo que estaba loco en la cabeza. Le dije, aguantó la cruz. Pero Jesús viene y dice, cuidado, hay una línea roja que no debes pasar. ¿Y cuál es? ¿Está listo? ¿Se la puedo decir? La línea roja es esta. Si tú no crees que la obra de Dios que vengo haciendo, rompiendo todos los moldes viejos, si tú no crees que yo perdono pecados, que no hay que ir a Jerusalén, si tú no crees que estoy creando una iglesia nueva que no está en la sinagoga, si tú no crees que yo soy el Salvador, si tú no crees en esa obra del Espíritu Santo, no tendrás perdón jamás. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La obra de Dios, cuando no se le toma en cuenta, o cuando se dice, así como Caín quiso ir a Dios por su camino, Abel llevó sacrificio, Caín llevó frutas, pero la Biblia dice que cuando Adán y Eva pecaron, que el Señor los cubrió con pieles, hubo un sacrificio ahí de animales. Esa era la manera, sacrificar un inocente para cubrir la vergüenza del pecado, un animalito inocente. Cristo es el Cordero de Dios inocente. Y aquí está el punto, hermanos, escuchen bien. Caín dijo, no, yo voy a llevar frutas, yo voy a hacer mi propia religión, yo voy a hacer mis propias convicciones. Ese camino, oiga, ese camino es un camino tan peligroso que nunca más se regresa por él. Y yo le voy a decir esto, y le hago esta pregunta: ¿regresó Caín de su camino? La Biblia dice que no. La Biblia dice que fue el padre de los impíos. Nunca se arrepintió.
porque siguió el camino que él creía que era el camino. Blasfemó contra el camino único. Y Jesús dice, miren, si ustedes no creen en este camino, mejor quédense callados, no digan nada. Pero no anden diciendo que este no es el camino, y menos anden diciendo que yo estoy endemoniado, porque lo que yo hago es la obra de Dios. Y la obra de Dios no es diabólica y no se puede blasfemar de ella sin pagar las consecuencias. Todos aquellos que eligieron su propio camino y que murieron sin Cristo, yo les pregunto, ¿fueron perdonados? No. ¿Por qué? Porque ese pecado es imperdonable. El rehusar la obra de Dios, el rechazarla, el atribuir que la obra de Dios no es de Dios y es la obra del diablo, o que no es obra de Dios, lo que Cristo venía haciendo es blasfemar. Y Jesús dijo eso, no tiene perdón jamás. Yo le pregunto, ¿cómo considera usted la obra de Dios? ¿Qué representa para usted la obra del Evangelio de Cristo? Eso depende, de eso depende si nosotros Dios nos va a perdonar o no. De eso depende nuestro futuro. Caín blasfemó y nunca más regresó. Nunca más. Yo os aseguro que no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero, es decir, jamás. Y ni modo, ¿cómo va a perdonar Dios a una persona que no aceptó la obra de Dios en su vida, que es Cristo? No hay manera. Como dice Hebreos, si ustedes consideran que la sangre de Cristo es inmunda y crucifican otra vez a Cristo como si la muerte de Cristo no tuviera valor, o se le añade obras a esa obra que fue perfecta, eso es blasfemar. Eso es decir, tu camino y tu obra, Señor, no son buenas, el mío es mejor. Eso es blasfemar y eso no tiene perdón. Versículo 31, entonces llegaron su madre y sus hermanos y quedándose afuera mandaron a llamar, y había una multitud sentada alrededor de él y le dijeron, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Ven el sándwich? Al pensamos, Jesús está volviéndose loco. Por eso le digo que la familia de Jesús casi blasfema. Casi blasfema. Porque estaban diciendo que Jesús no estaba haciendo la obra de Dios. Estaban al punto. Peligroso. Mejor no diga nada. Respondiéndole él le dijo, ¿quién son mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en círculo, les dijo, aquí está mi madre, aquí está mi padre, aquí están mis hermanos. A primera vista pareciera que Jesús lo que está haciendo aquí es oponerse al orden social establecido de la familia. Pareciera que la institución de la familia le está dejando de lado y como para él no sirve. No, a mi familia no tengo que ver con mi familia. En realidad no es eso. No es que Cristo está haciendo eso, ya estamos terminando. Lo que está haciendo el Señor aquí es sencillo, o lo que está haciendo más bien Marcos al escribir esto, el que él se opone, oigan bien esto, Marcos está oponiéndose, y por eso es que él es el evangelio que más habla de esto, de la familia de Jesús que se oponía. Marcos se opone a la concentración de autoridad eclesiástica. Lo voy a decir de esta manera, en donde, en el caso de los sacerdotes, ellos tenían mucho dinero. Y cuando ya iban a morir, dejaban a sus hijos con el dinero y con el sacerdocio, porque le traía plata. Entonces la concentración de poder, jerarquías emparentadas, Marcos dice no. Dentro de la obra de Dios, no hermano, él va a ser pastor porque es mi hijo.
No, hermano, lo que pasa es que él es mi primo y como es mi primo, pues él es el que maneja las finanzas en la iglesia. No. Dentro de la obra de Dios no se trata de familia, se trata de llamado. Si Dios llamó o no llamó, no se trata de familia. Cuando Santiago escribe la epístola, su epístola, que era hermano, medio hermano de Jesús, él escribe y dice: yo, siervo de Jesucristo, esclavo de Cristo. ¿Por qué no pone ahí: yo, siendo hermano de Jesús, les mando a decir esto? No, porque eso no funciona dentro de la obra de Dios. Dentro de la obra de Dios no se trata de familia, se trata de llamado, se trata de vocación. Amén, hermanos. Y Santiago sigue siendo esclavo de Cristo y nunca se presentó como hermano. En el aposento alto, quizás María se hubiera puesto de pie y hubiera dicho: miren, en consecuencia, como Jesús murió y resucitó, se fue al cielo, yo como madre de Jesús quiero decirles. Tampoco. Y Judas, el hermano igualmente de Jesús, o Jacobo, hubieran podido decir: miren, nosotros somos hermanos de Jesús. Santiago, hermano de Jesús. No, Judas, pues tampoco. No hay favoritismos en la obra de Dios, no deben haber. ¿Quién es entonces el hermano y hermana y madre de Cristo? Lo dice el versículo 35 y terminamos. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Me quedan 4 minutos, ¿aguantan? Sí, 4. Leamos el versículo 35 de nuevo. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Escuchen bien. Marcos lo que está diciendo ahí es que la familia de Jesús lo quería encerrar para él. No, él es nuestro, es nuestra familia. Y Jesús está diciendo: mi familia son ustedes, pero hay una nueva familia que es la iglesia que está naciendo en esta casa. Como primera comunidad cristiana que se representa ahí, Jesús dice: ustedes son familia, porque uno no puede rechazar su familia en el sentido literal, pero tampoco la familia de Jesús tenía el derecho de adueñarse de Jesús para que nadie sea bendecido por Jesús. Igual que la primera iglesia en Jerusalén, que representa a Santiago, que en el concilio de Jerusalén hacen un concilio y ahí le dicen a la iglesia: bueno, los gentiles, los que no son judíos, tienen que guardar esto y guardar este otro, y no comer sangre, y ahogado, y fornicación, y entonces, en otras palabras, sí serán cristianos. Pero al darle ese mandamiento, lo que estaba haciendo la iglesia judía, igual que la familia de Cristo, es apoderarse de Cristo y a los gentiles darle migajas, o hacer pasar a la iglesia gentil como de segunda categoría. Entonces, Marcos explica que la familia se quería adueñar de él, y la primera iglesia también se quería adueñar de Cristo, y los gentiles, Pedro tuvo que pelear, el Señor decirle: mata y come. Es decir, ve y predica a los gentiles, porque también ellos los he llamado. Amén, hermanos. Entonces eso tiene que ver de no adueñarse de Cristo. Cristo no es dueño, nosotros no somos dueños de Cristo, Cristo es dueño de su iglesia. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, eso incluye todo ser humano bajo el sol, será mi hermano, mi hermana y mi madre. Amén. Jesús es familia de todo aquel que le ame y le sirva. Es su familia. ¿Saben? Jesús, yo tengo un hermano mayor, se llama Jesús. Tengo un padre que se llama Jesús.
Tengo un amigo que se llama Jesús. Tengo un Dios que se llama Jesús. ¿Qué aprendemos de todo esto? Que hay una nueva familia que el Señor ha empezado a levantar y empezó desde su tiempo hasta nuestros días. Faltan pocos que entren a esta familia para que el Señor venga por su pueblo. Amén. Esa es la nueva familia que tiene el Señor, nosotros. Y cuidado con equivocarse de camino. Puede que nunca regresemos de Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra que nos habla. Siempre nos habla. Siempre nos exhorta, siempre nos redarguye. Y en esta tarde, Señor, tu enseñanza, tu palabra, que podamos discernir tu obra y sigamos el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todo aquel que no se ajuste, dice tu palabra, a este camino, no hay para él salvación. También te damos gracias porque somos parte de esa nueva familia que tú has llamado, la familia de Dios. Y en esta tarde, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener esa experiencia espiritual de ser parte de tu familia. Señor Jesús, tú eres cabeza de una gran familia. Y así dice Apocalipsis. Vi de toda lengua, de toda tribu, que adoraban a Dios. Esa es la gran familia que viniste a buscar, Señor. Gracias porque somos parte de esa familia, porque hemos entendido tu plan por misericordia. Señor, bendice a tu iglesia y ayúdanos a crecer en el conocimiento de tu verdad. Por Cristo nuestro Señor te lo rogamos. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser un vaso que tú puedas usar. Yo quiero ser más como tú. Yo quiero ser más como tú. Yo quiero ser más como tú. Yo quiero ser, Señor. Yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser un vaso que tú puedas usar. Yo quiero ser más como tú. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Jesús. Aleluya. Cierre sus ojos. Vamos a orar al Señor una vez más. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias porque ella nos orienta y nos muestra cómo considerar la familia, los hermanos de la iglesia, pero sobre todas las cosas tu obra. Danos pues el discernimiento para poder calificar correctamente lo que estás haciendo o lo que no estás haciendo. De ello depende nuestra eternidad, por lo que ten misericordia de nosotros. Gracias por los que han podido estar con nosotros hoy, Señor, a pesar de tantas dificultades. Que esta tu palabra pueda quedarse en nosotros, pueda transformar nuestra manera de ver las cosas, y que de hoy en adelante lo que hemos aprendido hoy pueda colaborar a nuestro cambio de pensamiento, a nuestro cambio de sentir,
y así vayamos siendo conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos. Bendice esta tu iglesia en ese día de hoy y particularmente en esta semana que viene. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y tengan una buena semana.